Desde los inicios de la saga Skyward estuvieron presentes varias mecánicas, las cuales caracterizaban a la saga, algunas simplemente desaparecieron, porque no terminaban de encajar, otras perduraron por mucho tiempo, inclusive hasta el día de hoy, y otras simplemente se transformaron, como es el caso del día de hoy. Los mazos, son una mecánica la cual se había explorado un poco en Skyward 2/Empires, y es que podíamos elegir entre los tres imperios más importantes, el orden, el caos o los elementales, cada uno con tropas y maneras de jugar muy distintas entre sí, siendo una mecánica bastante innovadora, pero que no daba paso a la personalización y estilo de juego de cada jugador, mecánica que luego se transformó en los mazos que podemos crear en Skyward 3, siendo que hay muchos tipos de mazos que se pueden encontrar en internet, pero el punto era crear tu propio mazo, no usar uno que ya estuviera. Después de todo, lo divertido está en experimentar. Buenas gente, ¿cómo están? Yo espero que bien. El día de hoy, por petición de ustedes mismos, vamos a hablar de cómo crear y usar tu propio mazo, y para ello exploraremos los distintos tipos de mazos que se pueden hacer, que deben tener estos mazos para ser eficientes, porque deben tener cierto tipo de cartas, y por último hablaremos de cómo se tienen que usar, porque de nada te sirve tener un mazo muy roto si no sabes utilizarlo. Bueno, ya he explicado eso, es hora de iniciar. Sin más dilación, comencemos. Primero, definamos los mazos que vamos a ver en este video. Hay muchos tipos de mazos y todos tienen variantes, las cuales son muy diferentes según la liga en que estés, tu estilo de juego, lo dispuesto que estés para hacer tu mazo más complicado de lo usual, el sacrificio que estés dispuesto a hacer para aumentar características de tu mazo a cambio de sacrificar otras, etc. Pero hablaré de forma más general, para así dar puntos de partida, y permitirte modificarlos como gustes. Siendo así, quedamos con los siguientes tipos de mazos. 1. Mazos equilibrados. 2. Mazos duales. 3. Mazos de sacrificio. 4. Mazos de apoyo. Y por último 5. Mazos de spam de tropas. Ya habiendo explicado eso, empecemos por... Los mazos equilibrados, son mazos los cuales están diseñados para tener medidas contra la mayoría de posibles mazos enemigos, siendo que estos suelen funcionar relativamente bien en 1 contra 1, ya que tendrán medidas para defenderse independientemente de cuál sea el mazo enemigo, pero claro, así como no tienen debilidades, como están diseñados para toda posible contingencia, tampoco tienen características destacables, por lo que muchos jugadores optan por mazos de sacrificio o spameo. Aún así, este tipo de mazos son de los más usados, inclusive entre los top de los top. He de decir que estos mazos suelen estar compuestos por el siguiente tipo de tropas: una tropa de ruseo, independientemente de cuál sea, una tropa a distancia, con una velocidad de movimiento y ataque común o semicomún y un alcance extenso. Esta es muy importante, porque de otra forma los Eclipsor te coserán a tiros, un tanque fácil de crear, 1 o 2 encantamientos, que mejoren de forma pasiva a tu tanque o a tu tropa a distancia, o en su defecto que ayude a su creación, 1 o 2 mejoras defensivas, 1 o 2 hechizos ofensivos, y si queda algún espacio, algún general que mejore una característica o tenga una habilidad que se lleve bien con las tropas. Este no necesariamente tiene que ser el general de tus tropas de ataque, por ejemplo Shipos, aunque es el general de los iraespadines, tiene una habilidad que es exactamente igual a la rabia, por lo que también sirve con los arqueros, y aparte de eso funciona como un mini tanque, el cual con su salto puede romper las filas traseras del enemigo. Muy bien, ya que tenemos en cuenta eso, un posible mazo equilibrado sería este. O tal vez prefieras convertir a tus enemigos en zombies, en ese caso una posible variante de caos puede ser esta. O puede que prefieras algo más mixto. Hay muchas combinaciones y tu imaginación es el límite, y podría pasarme horas explicando cada variante y el porqué de estas, pero para efectos prácticos del video voy a hablarles de esta variante, la cual es compacta y tiene todo lo necesario. Ahora voy a proceder a explicarla. Empecemos por el arquero, el cual, como ya había dicho en mi video de las tropas de ruseo, este tranquilamente puede abarcar 3 cosas: el ruseo, el DPS, y la distancia, así que por obvias razones está aquí. No es lo más óptimo teniendo en cuenta que hay tropas diseñadas únicamente para rusear, pero el mazo está compactado para abarcar lo máximo posible. Luego sigue el Spearton, el cual es el tanque más barato y rápido a la hora de crearlo, al punto de que hay jugadores que se esperan unos cuantos segundos más para que en vez de rusear con arqueros, puedan rusear con el Spearton, aunque más adelante hablaré de eso. También son un mini reemplazo al hechizo barrera de proyectiles, el hechizo de curación, el cual abarca 3 cosas. 1. Curar a los arqueros. Claro que puede curar a los lanzatonios, pero no es tan eficiente como con los arqueros. 2.
Eliminar el efecto de veneno en caso que tu enemigo tenga lluvia ácida o bombers con Toxic Totality, y 3. Permitir que tus lanzatonios aguanten un poco más a la hora de atacar si lo colocas justo donde están luchando. Ahora seguimos con el encantamiento Herrería del Salvador, el cual te dará oro tanto si matas tropas enemigas como si el enemigo mata las tuyas, y teniendo en cuenta que la mayoría de los gastos del mazo van a ser de oro, este encantamiento es excelente para la creación de tropas. Ahora bien, así como está el mazo es decente para atacar y defender, pero si tomas en centro se vuelve mejor, siendo que los encantamientos espíritu espartano y espíritus muertos son excelentes en conjunto, siendo que espíritu espartano sirve en la ofensiva y espíritus muertos en la defensa. Así es, no me he equivocado de orden, y la razón de esto las diré cuando llegue a hacer un video de analizando encantamientos, pero quédense con lo que les he dicho. Y para finalizar, el encantamiento de flecha ígnea, el cual aumenta aún más el daño de los arqueros, siendo que este aumento es de +5 y hace que deje el efecto de quemadura, el cual por sí solo es bueno, llegando a quitar hasta 10 de vida al enemigo. Ahora bien, aunque este mazo abarca toda posible contingencia, puede que tú veas más formas de optimizarlo, por ejemplo cambiar el encantamiento de flecha ígnea por alma vampírica, el cual afectará a todas tus tropas y no solo a los arqueros, pero eso ya te lo dejo a ti. De nuevo, el video no es para mostrar mazos, es para enseñarte a crearlos. Yo solo hice un borrador para que tú lo modifiques, de ahí en adelante puedes hacer lo que quieras. Muy bien, ahora que ya sabes cómo crear el mazo te enseñaré a usarlo, algo que suena simple pero créeme es más difícil de lo que parece, ya que un solo mazo se puede usar de maneras muy distintas dependiendo del jugador, y para esto usaré el mismo mazo que acabamos de analizar. Empecemos por el inicio de la partida, en el cual vamos a hacer 3 cosas: crear mineros, crear la tropa de ruseo y mandarla a atacar, y decidir si hacemos que los mineros minen gemas o que solo minen oro. Ahora bien, como nuestro único hechizo es de curación y como cuesta 200 gemas, lo de mandar a los mineros a conseguir gemas no es tan útil a menos claro que quieras mandar a un lanzatonio a atacar, y es que como dije hay gente que espera un poco para que en vez de rusear con un arquero, rusees con un Spearton o un Juggernaut, una estrategia arriesgada porque literalmente te estás quedando sin economía, y donde hagas algo mal acabas de malgastar todo tu presupuesto y te arriesgas a un contraataque muy fuerte, pero si lo sabes usar bien puedes hacer que una partida esté ganada con los primeros minutos de partida, aunque por su complejidad vamos por la opción segura, la cual es crear un arquero y un minero, y después de eso tienes que mantener al arquero vivo el máximo tiempo posible, en lo que pones suficientes mineros para que tu economía aumente y puedas empezar a poner más arqueros y Speartons, también empezar a crear las 2 mejoras del centro lo antes posible, y ya por último voy a decir la cantidad máxima de mineros que deberías tener. Esta varía dependiendo de cómo hayas creado el mazo, la cantidad de minerales que necesites, y la velocidad de producción que quieras, pero el promedio está entre 5 y 7 mineros por partida, y ya el resto queda en tus manos. Usa el resto de las cartas como veas que necesites, y bueno, crea tu propio mazo. Por último, he de decir que los mazos equilibrados también llegan a ser factibles en partidas 2 vs 2, si sabes utilizarlos, claro. Los mazos duales son mazos diseñados para usarse en partidas 2 contra 2, siendo que la característica más importante de ellos es que necesitas que el ataque sea sincronizado y covalente entre ambos, o sea necesitas a un amigo que tenga tu mismo mazo o en su defecto uno muy parecido con unas pocas diferencias que ayuden a complementar de forma adecuada. Ahora bien, voy a ser completamente honesto, de este tipo de mazos hay tantas variantes y tan alejadas unas de otras que simplemente es muy difícil poner unas pautas o requisitos para que se considere así, pero si rebuscamos encontraremos los siguientes requisitos. 1. Son mazos relativamente fáciles de jugar. 2. Son mazos que usualmente tienen una mayor facilidad para tomar el centro al inicio de la partida, repito, mayor facilidad no mayor velocidad, por lo que puede que tus enemigos capturen el centro primero, pero que lo recuperes con relativa facilidad. Y por último 3. La estrategia utilizada por estos mazos es empujar poco a poco y de forma muy lenta, para hacer retroceder al enemigo y obligarlo a retirarse. Ahora que ya tenemos los requisitos, he de decir que hay miles de variantes las cuales pueden ser de orden, de caos o mixtas y pueden ser lentas o rápidas, por lo que voy a poner de ejemplo el más conocido, y es el mazo de zombies estándar, los cuales pueden ser exactamente iguales para ambos jugadores, o pueden optar por 2 versiones del mazo las cuales se complementen entre sí. Solo tengan en cuenta que tienen que ser sincronizados y estar de acuerdo con las acciones de su compañero, y ya que tenemos en cuenta eso voy a pasar a explicar el porqué de cada tropa, y explicaré también el cómo se juega. Empecemos por el hecho de que aunque depende de si los dos tienen variantes del mismo mazo o si
tienen el mismo. Vamos a suponer que tienes el hechizo de lluvia ácida, el cual es muy bueno al inicio de la partida, por lo que te recomiendo hacer que uno de tus 2 mineros iniciales lo pongas a minar gemas y trates de usar la lluvia ácida lo antes posible. También te recomendaría que como máximo pongas entre 4 a 6 mineros máximos para este mazo, aunque de nuevo depende de cómo quieras que sea la producción y la variante que lleves. Luego sigue el zombie, el cual tiene unas estadísticas muy altas para su bajísimo precio y la velocidad de creación más rápida del juego, por lo que aunque es lento es bastante bueno, y de hecho está diseñado para usarse en horas, pero no quiero entrar en tantos detalles ya que hablaré del zombie cuando haga el video de análisis a las tropas de DPS, pero para resumirlo siempre usa al zombie en hordas grandes, ya que es lento pero muy difícil de defender, siendo básicamente la definición de lento pero seguro, por lo que antes de atacar trata de acumular un aproximado entre 12 a 20 zombies, aunque si llevas el encantamiento de bastón de invocación, y lo combinas con la lluvia ácida y la rabia, puedes intentar por apostar un ataque más temprano y algo arriesgado, y si tu compañero lleva lo mismo mejor, solo ten en cuenta que la producción de zombies nunca, pero nunca debe parar, trata de mantenerla constante desde el inicio de la partida hasta el final. Ahora seguimos con el zombie tóxico, el cual se juega algo parecido al zombie normal, pero como tarda más en crearse y ocupa más espacio, trata de acumular entre 5 y 8 de estos y deja el resto a los zombies comunes. También es una alternativa en caso de que no lleves Toxic Totality pero lleves la runa de la reanimación. He de decir que tanto tú como tu compañero deben de estar seguros con lo que van a hacer, porque estos zombies son muy lentos, por lo que si hacer presión falla, te jodiste. Ahora bien, si llevas a Cid Rain, trata de conseguirlo lo antes posible, ya que para el inicio de la partida es bastante bueno. Ya cuando avanza la partida y si tu enemigo lleva hechizos de curación, el Acid Rain no es tan relevante y a lo mucho sirve para hacer que tu enemigo gaste su curación, pero para el inicio es excelente. Ahora sea que lleves solo espíritus muertos o espíritus muertos más espíritu espartano es excelente, pero de ser posible lleva ambos, ya que sirven en la ofensiva como en la defensiva. Por supuesto, el encantamiento de la runa de la reanimación no puede faltar sin importar la variante de caos que hagas del mazo. Después de todo, que sería un mazo de zombies si no puedes convertir a tus enemigos en zombies, especialmente cuando es mejor si lo usas en 2 contra 2, ya que por cada enemigo que mates con veneno este se transformará en 2 zombies, si ambos tienen la runa de la reanimación, claro, y acá ya depende de si te sobró un espacio, pero llevar a Marroukai es lo adecuado, ya que tiene un efecto pasivo que irá curando a las tropas de caos que estén en su área, y cada cierto tiempo invoca zombies, los cuales se benefician de los efectos que se le puedan poner al zombie. También tiene un ataque en área, excelente para alcanzar arqueros si lo usas con Toxic Totality, y ya por último su Reaper, aunque no es tan útil, este puede llegar a servir para matar una última tropa enemiga en caso de que se esté retirando. Ahora bien, como ya he dicho antes, tú puedes ver formas mejores de optimizarlo, como cambiando al zombie tóxico por el Eclipsor, y no necesariamente tiene que ser un mazo de caos, pero eso ya te lo dejo a ti. Y ya para finalizar, he de decir que estos mazos no son tan útiles en 1 contra 1, por lo que no los recomiendo, a menos claro que seas tremendo genio táctico del Astra Militarum. Muy bien, ahora sí empieza lo bueno. Los mazos de sacrificio son mazos desequilibrados, los cuales sacrifican características a cambio de potenciar otras. Las características que puede llegar a tener un mazo son el ruseo, la defensa, el DPS, el apoyo y la distancia, siendo que estos mazos sacrifican una o más características para obtener mejor resultados con otras, y de hecho los jugadores de ligas altas usan algunos mazos de estos, pero no todos, porque conllevan un gran riesgo, siendo de los mazos más divertidos, rotos y estresantes de usar, todo a la vez, ya que lo que define la partida es el enemigo que te tocó, ya que si este le tiene counter a la característica que elegiste mejorar, te jodiste, pero si no se vuelven muy rotos. Y acá viene lo más curioso, y es que estos mazos no tienen pautas, reglas o alguna carta específica para llevar, ya que cualquier carta, estrategia o utilidad de las tropas puede ser potenciada a cambio de sacrificar algo, haciendo que sea de los tipos de mazos con la mayor cantidad de variantes, siendo que estas pueden ser prácticamente infinitas, y teniendo eso en cuenta, solo hay una regla que define estos mazos, y esa es sacrificar como mínimo una característica de tu mazo para mejorar otras. He de decir dos cosas: una, estos mazos suelen funcionar muy bien, pero de verdad demasiado bien, en 2 contra 2, porque las características que tú sacrificaste, las puede suplir tu compañero, pero aún así es bastante factible usarlo en 1 contra 1, pero
solo si sabes lo que haces, y 2 estos mazos son de mis favoritos y también son los favoritos de Vengeful Chamois, siendo que este es mi mazo favorito, y este el de Vengeful Chamois. Ahora bien procederé a explicar este último, ya que es el que me pareció más interesante, porque justamente es el mazo más arriesgado y el que más sacrifica, de los dos claro está. Primero aclaremos lo obvio y es que este mazo sacrifica tanto la distancia como la subsistencia a largo plazo, porque este mazo es muy caro y que depende mucho del centro, siendo que tiene 3 cartas que afectan a la torre central, por lo que si no la consigue, su mazo no llega a ser tan efectivo, y por eso mismo es que su mazo tiene al Crawler y el hechizo Tesla. Ahora bien, la estrategia que usa al inicio de la partida es crear 4 Crawlers, crear 2 mineros, mandar un minero a conseguir gemas, y el primer Crawler que aparece va directamente a rusear al centro, y de ahí la producción de Crawlers y mineros no puede parar, y si logra capturar el centro se retira y defiende con la Tesla, en lo que consigue tiempo para crear más Crawler y colocar más mineros. Una estrategia que es un poco rata, pero como lo que más se encuentra son mazos de spam de arqueros no tiene de otra, siendo que este mazo es bueno contra estos mismos. Ahora la cantidad máxima de mineros que pone es de 10, siendo que para todos los mazos, sin importar su costo, recomiendo que el límite sea 10 mineros, no importa que tan caro sea. Ahora bien, lo más rápido que puede empieza a crear sus mejoras de la torre central y defiende hasta poder poner los Shadow Axe y los Rip Reader, siendo que estas cartas no fueron elegidas al azar, porque aparte de que son de las más rápidas, también tienen un funcionamiento algo interesante cuando están juntas, siendo que por ejemplo si intentas tanquear a los Shadow Axe de forma convencional, esto solo es inútil, ya que el Shadow Axe al ser cuerpo a cuerpo estará atacando junto al tanque, por lo que recibirá daño y posiblemente muera antes que el tanque. Pero como el Rip Reader se adelanta y no para de correr, este termina estando alante del Shadow Axe, lo que le permite que el Rip Reader absorba todo el daño a distancia y distrae una cantidad considerable de tropas cuerpo a cuerpo, todo esto mientras el Shadow Axe casi no recibe daño y de paso lo devuelve, siendo una combinación muy buena, y como ambos tienen una vida bastante aceptable, es una combinación muy buena, y la curación es más efectiva de lo usual con el Shadow Axe porque su vida ni es mucha ni poca, por lo que es asequible curarlo de esta forma, y aparte sirve para quitar el efecto de veneno, y con las mejoras Espíritu Espartano y Espíritus Muertos, se vuelve mucho mejor, ya que su ataque y su tanqueo se vuelve más efectivo, además de permitirle huir de forma segura y crear más tropas para defender. Ya para finalizar, he de decir que aunque el mazo tiene fortalezas y debilidades, estas se pueden suplir sabiendo jugarlo, a menos que te toque contra spam de Eclipsor, en ese caso necesitas a un compañero que te ayude con la distancia, y eso es lo que hace divertido a este tipo de mazos, la tensión de estar luchando contra un mazo que te haga counter y mandarte la jugada de tu vida haciendo que ganes la partida. Los mazos de apoyo se subdividen en 2 tipos de mazos, los cuales serían los mazos de presión y los mazos defensivos. Empecemos por los mazos de presión, los cuales no están pasando por su mejor momento. Tremenda cagada. Menos 10 sobre 10 y ZZZ. Tengamos en cuenta que solo hay 4 tropas que llegan a entrar en la categoría de apoyo, y 2 de ellas son generales. Las razones de esto las explicaré cuando haga el video de analizando tropas de apoyo, pero quédense con lo que les he dicho, y esta cantidad tan limitada de tropas hace que las combinaciones sean muy pocas, y de paso el mago y la curandera no es que sean las mejores tropas, especialmente el mago, el cual su inteligencia artificial le juega en contra, pero un mazo sencillo de presión sería este, el cual como pueden ver trata de cubrir sus falencias con otras cartas, y si tu compañero captura el centro es asequible, pero si no es el caso llega a ser un mazo mediocre. Empecemos por lo obvio, y es que este mazo no tiene ninguna tropa de ruseo, o que se pueda acumular rápidamente para defender, siendo que dependes de tu compañero para intentar aguantar todo el tiempo posible, en lo que intenta sacar tus magos y ayudar a tus compañeros con hechizos y mejoras. Ahora bien, te recomendaría que lo más rápido posible consigas las gemas y el oro para hacer tus magos y apoyar con hechizos de curación en las mejoras centrales. La estrategia que te daría es que tengas tus magos en una zona segura y mandes solo a los esbirros del mago a atacar, esto para hacer presión. Eso junto a las mejoras Espíritus Muertos y Espíritu Espartano, hará una presión considerable que ayudará a tu compañero, pero el problema es que tienes que tener la suerte de que tu compañero aguante todo el proceso de tomar y defender el centro, por lo que si no tienes buena suerte esto no te ayudará mucho, pero bueno, sigamos. La curandera tiene una velocidad
velocidad de curación muy baja y la cantidad que cura no lo compensa. Por lo que lo único que salva un poquito al mago y a la curandera es que se pueden mejorar con el encantamiento, ráfaga de mana, haciendo que cuando mueran exploten, siendo que el mago hace 100 de daño y la curandera cura 100 de vida, siendo mejores explosiones que las del bomber, pero el problema es que no es asequible porque el bomber al menos era barato y spameable. Estos dos ocupan mucho espacio, cuestan mucho y se tardan mucho en crear, y te recuerdo que la mejora solo se aplica si las dos tropas mueren, y al ser tan lentos no es como que la explosión del mago sea tan efectiva cuando lo puedes matar a distancia, y por eso es que lleva barrera de flechas y ambas mejoras de espíritus, para tener defensa contra las tropas a distancia que son las más peligrosas y de nuevo para dar presión constante, y lleva túnel secreto, porque bueno. Estas tropas son muy lentas, y tan caras de mantener que lo mejor es llevarlas de forma segura hasta allá. Ahora bien, la cantidad de mineros que te recomiendo es de entre 6 y 8 mineros, siendo que una mitad debe conseguir gemas y la otra mitad oro. Y lo más importante, solo usa este tipo de mazos con un amigo, cuando están bien coordinados, y por favor no lo uses en solitario, porque si puedes crear variantes con tropas spameables, pero aún así, por favor por tu salud mental no te tortures de esta forma. De acuerdo, ahora siguen las variantes de mazos defensivos. Estos son mucho más efectivos y factibles que los mazos de presión. Por ejemplo, este es un posible mazo defensivo, el cual, como puedes ver, al menos este mazo puede aguantar mucho más que el de presión, siendo que está diseñado para partidas en 2 contra 2 y ahí es bastante efectivo si tu compañero complementa con tropas a distancia, claro, y aunque no lo recomiendo para 1 contra 1, este mazo sí que se puede llegar a jugar en 1 contra 1, pero tienes que ser pero muy bueno. Ahora bien, la cantidad de mineros que te recomiendo está entre 6 y 10 máximo, y trata de rushear lo antes posible con un lanzatonio, ya que al inicio de la partida es buenísimo, y cuando avanza la partida no pierde su utilidad, siendo que su alta cantidad de vida ayuda a tanquear y el llevar a Atreus los hace mejores ya que se crearán más rápido, y aparte con la habilidad de Atreus se volverán muy rápidos por un corto periodo de tiempo, y pasa casi lo mismo con las curanderas, aunque máximo te recomendaría que tuvieras 3 curanderas, ya que solo las vamos a utilizar para una curación algo lenta en caso de retirada. Lo mismo con Tera, aunque esta última es mucho más útil porque da un hechizo curativo gratis, y su habilidad de barrera es buena tanto para distraer Eclipsors como para curar rápidamente a tropas. Eso junto a las mejoras de los espíritus y al hechizo barrera de flechas, hace que este mazo sea muy viable, por lo que solo necesitas al compañero correcto y ya estaría. Los mazos de spam son de los mazos más conocidos, y no creo que haga falta explicar mucho el por qué. Estos mazos se caracterizan por spamear 1 o 2 tropas fáciles de acumular y efectivos en grupos grandes, siendo que estos mazos se dividen en 2 tipos: mazos de spam clásicos y mazos de spam gratuito. Empezamos por el mazo de spam clásico, del cual un ejemplo muy conocido es el clásico mazo de spam de arqueros, el cual es tan fácil de jugar que solo explicaré que debes rushear con un arquero al inicio de la partida. Debes tener entre 4 y 6 mineros, y debes usar a Kipchu para molestar a tu rival con su habilidad tantas veces, que se termine rindiendo por lo molesto del spam. La única estrategia que te puedo dar es, no ataques cuando estés en desventaja, y cada vez que espíritu espartano invoque un espartano, manda a tus arqueros a atacar y retíralos antes de que estos mueran. Ahora bien, las variantes de estos mazos que no son a distancia, son poco efectivas y susceptibles, así que no te las recomiendo. Aún así pondré un ejemplo por si quieres intentar crear uno de estos, pero ten en cuenta que mientras que un mazo de spam de tropas a distancia, solo necesita alrededor de 8 a más tropas para ser asequible, para que un mazo de spam cuerpo a cuerpo sea efectivo debe de tener entre 15 a 25 tropas para que sea efectivo, aunque claro que depende el tipo de tropa y el espacio que ocupa, por lo que ahí tú decidirás si tomas el riesgo o no. Y sobre los mazos de spam gratuito, estos son algo parecidos a los mazos de apoyo de presión, porque con esto me refiero a un mazo que spamee tropas gratis, o en otras palabras tropas invocadas, solo que dependiendo de la variante y cómo lo juegues, estos pueden tener una tropa de ruseo, la cual puedes spamear para hacer presión, siendo más efectivos que estos, pero igual no te lo recomiendo ni para solitario ni con un amigo, ya que este sacrifica todo el apoyo a cambio de spamear tropas gratis, por lo que estos mazos tienen que ser apoyados. Por ejemplo, este mazo que creé es un buen ejemplo de lo que trato de decir, siendo que si tu
tu enemigo tiene un mazo de caos tus magos van a morir, y como puedes ver todos los espacios están ocupados por tropas las cuales o bien invocan esbirros o bien ayudan a invocarlos, o en el caso del bomber se puede spamear rápido. La única recomendación que te doy es tener entre 4 a 5 mineros y quedarte en tu base mientras que los esbirros atacan. Bueno, ahora que acabamos con los mazos, procederé a darte un par de recomendaciones generales para crear tu propio mazo. La primera sería que trates de que las unidades que tengas en tu mazo tengan la misma velocidad o una similar, de otra forma el ataque será desincronizado y esto perjudica mucho. La segunda sería que si piensas hacer mazos de sacrificio para jugar con un amigo, trates de que aparte de complementarse mutuamente también sus precios de creación sean opuestos. Por ejemplo, si tu mazo solo usa oro, tu amigo puede llevar un mazo que use cristales. Esto para que los mineros de los dos no se interpongan a la hora de conseguir minerales, y así la producción de ambos será constante. Y hablando de producción, la tercera recomendación es que trates siempre de tener una producción de tropas y minerales consecutiva y que no pare, de otra forma cuando tus tropas mueran no tendrás cómo reemplazarlos. La cuarta sería que dentro de lo posible, tus tropas tengan los rasgos de peso de forma opuesta, ya que el juego tiene una mecánica la cual es que si creas dos tipos de tropas las cuales tienen el mismo peso, solo se creará una tropa a la vez, pero si empiezas a crear tropas de pesos opuestos ambas tropas se crearán al mismo tiempo. Y la quinta sería, que tu mazo sea divertido. Después de todo, esa es la idea de crear mazos. La idea no era crear una combinación infalible, sino una combinación que sea divertida de jugar para ti y que se adapte a tu estilo de juego. Y nada más, gente, espero les haya gustado el video, le puse mucho empeño y trabajo, por lo que ojalá lo aprecien. Un agradecimiento especial a Terxprime el cual hizo los emotes de este video, a Benjefuichamois que me ayudó grabando casi todos los gameplays, y un saludo de última hora a Tomás CG. Sin nada más que decir me despido, y nos vemos en la próxima, chao.